En el marco de la Red Mundial de Justicia Electoral que preside el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tuvo lugar la plenaria denominada Democracia y Corrupción, en la que participaron la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, Catalina Botero, la presidenta de la Comisión Federal de Elecciones de los Estados Unidos de América, Ellen Weintraub, el especialista en políticas públicas del Buró Regional para América Latina y el Caribe en Panamá de Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Emanuel Sapienza, y el director ejecutivo de Transparencia Internacional, Bruno Brandão, quien en este programa compartirá su conocimiento y experiencia en relaciones a los grandes daños que causa la corrupción a los sistemas electorales. Transparencia Internacional es una organización no gubernamental que promueve medidas contra crímenes corporativos y corrupción política en el ámbito internacional, fundada en 1993 y que publica anualmente índices de percepción de corrupción que equivale a una lista corporativa de corrupción a nivel mundial. Bruno Brandão hablará de uno de los mayores flagelos que afectan las democracias en el mundo, ya que la corrupción desde la perspectiva de los análisis realizados desde Transparencia Internacional en algunos países involucrados en escándalos de corrupción revela que el punto de entrada son precisamente los sistemas electorales. La Red Mundial de Justicia Electoral convocó en su tercera asamblea plenaria a más de 100 representantes de 38 instituciones de 33 países de todo el mundo para proponer soluciones globales a problemas comunes en materia electoral. ¿Cómo le va? Qué gusto. Les saludo como siempre en un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Justicia Electoral a la semana, y hoy nos encontramos en el marco de la tercera asamblea plenaria de la Red Mundial de Justicia Electoral. Por supuesto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación está a la cabeza de los trabajos de este proyecto de enormes dimensiones, y hoy nos encontramos con un invitado muy especial que nos va a dar detalles de lo que tiene que ver la democracia y la corrupción. ¿Qué es ese factor que está afectando nuestras democracias a nivel mundial y que surge precisamente a partir de la corrupción? Le quiero dar la más cordial bienvenida a Bruno Brandão. ¿Cómo estás, Bruno? Muchas gracias, muy contento de estar aquí participando de la asamblea y ese lugar lindo, un país lindo que me encanta, México. Pues bienvenido a México y bienvenido a este programa, porque Bruno Brandão, déjeme comentarle, es director ejecutivo de Transparencia Internacional en Brasil. Estuvo presente en una de estas plenarias que se llevaron a cabo en este encuentro mundial denominado Democracia y Corrupción. Yo te quiero preguntar, Bruno, pues ¿cuáles son los principales efectos? Podemos entenderlos, podemos inferirlos, imaginarlos, pero ¿cuáles son estos efectos directos de la corrupción sobre los sistemas electorales, sobre nuestras democracias? Bueno, los efectos de la corrupción sociales, económicos, son inmensos y de difícil mensuración. Es difícil uno decir el tamaño del impacto de un esquema de corrupción en la economía o en la sociedad de un país o del sistema político, porque los efectos son siempre sistémicos, no son solo los efectos directos del recurso contable, la cantidad de dinero que se desvía en un esquema de corrupción. Hay siempre un impacto sistémico, ¿no? Y en el caso del sistema electoral y nuestros sistemas democráticos, empieza el problema y las consecuencias por la distorsión de la voluntad popular, ¿no? Entonces, esquemas de financiamiento ilícito de campañas electorales, por ejemplo, con fondos corrupción en las campañas electorales, hace con que la competición sea injusta, desnivelada entre candidatos que cuentan con esos recursos de la corrupción y otros que no. Y obviamente esos salen adelante con ventajas en la competencia electoral y ni siempre reflejarán la voluntad popular. Y muy probablemente después, si son electos, tendrán que pagar la factura.
ou seja, esses financiamentos de empresas ou agentes individuais corruptos que receberam durante a campanha, depois terão que operar como agentes públicos, políticos, representantes electos em favor de essa gente que les financiaram ilícitamente, ¿no? Entonces crea primeiro uma distorção em la competência eleitoral e depois em la atividade legislativa, la atividade de governo de la gente que se eligió a través de esquemas de corrupción. Entonces, por ahí son los impactos, digamos, más directos, ¿no? En la competición electoral y después en la actividad pública de la gente. Pero también hay los impactos indirectos y quizá esos sean aún más graves, porque un esquema de corrupción hace con que la gente pierda la confianza en el sistema democrático, pierda la confianza en las instituciones del Estado, del sistema político. Por ejemplo, en Brasil, mi país, que surgió, llamó la atención del mundo con un gran esquema de corrupción y quizá hoy puede se considerar el esquema de corrupción más importante de la historia del capitalismo mundial, que fue el esquema de Lava Jato. Quizá aquí en México también conozcan, han escuchado hablar de ese esquema, incluso porque llegó también aquí a México. Ese esquema empezó con empresas que contrataban con Petrobras, que es nuestra gran empresa estatal de petróleo y gas, algo como la Pemex aquí, nuestra Petrobras era una empresa estatal que sufrió con la actuación de un cartel de empresas privadas, grandes constructoras, lideradas principalmente por uma empresa chamada Odebrecht, e que se volvió conhecida em todo o mundo justo por esse esquema de corrupção. Pero depois, com o avanço das investigações, se descobriu que o esquema não estava limitado em las operações em Brasil. Em realidade, esse esquema alcançou a 12 países, 10 latino-americanos, Brasil más 9 países latino-americanos, incluso México, e 2 países africanos, Angola e Moçambique. E esse esquema, o impacto foi tão grande em todas as contratações da empresa e tudo mais, pero também revelou que nosso sistema político estava completamente fragilizado, debilitado por esquemas de contrataciones ilícitas. Bruno, entonces algo estamos haciendo mal desde el principio, desde, digamos, las primeras etapas de los procesos electorales y hasta que ya tenemos los resultados como los tienes tú en Transparencia Internacional, cuando ya tienes que tomar medidas graves. Algo estamos haciendo mal. ¿Dónde tú pondrías el punto? ¿Dónde deberíamos actuar? Mira, la prueba de lo que dices es muy correcto, que estamos haciendo mal, que ese esquema de Lava Jato tiene una característica muy particular. En todos los 12 países, el punto de entrada del esquema de corrupción fue el sistema electoral, en todos ellos. En los 12 países en que operó Odebrecht, el punto de entrada para operar su esquema de corrupción fueron los sistemas electorales. ¿Y no se pudo detectar? No se pudo detectar en la mayoría de los países y eso dice un punto relevante, es la autonomía de las instituciones de control de la corrupción o de control del sistema electoral. Porque en Brasil, aunque el esquema chocó el mundo con sus dimensiones y un esquema... Un escándalo fue tremendo. una exportación de corrupción brasileña. Brasil se volvió un gran exportador de corrupción, esa es la verdad, que nos da mucha vergüenza tener ese título, pero así fue. Pero también Brasil llamó la atención del mundo en la capacidad de respuesta a ese esquema. ¿Qué hicieron? ¿Qué hubo en Brasil? La capacidad de investigación y de procesar esos esquemas ha mejorado mucho en los últimos años. Por algunos avances importantes, mejores leyes, entonces hubo reformas legales muy importantes. Sé que aquí en ¿Leyes México... electorales?
perdón. ¿Leyes electorales? Leyes electorales, pero principalmente leyes que fortalecen las instituciones de control de la corrupción, incluso las instituciones electorales. El punto principal es el grado de autonomía. Una institución de control de corrupción o una institución electoral tiene que disfrutar de un altísimo grado de autonomía. Si eso no existe, la respuesta del Estado a los esquemas de corrupción siempre va a ser muy débil, incapaz de hacer frente a esa complejidad de los esquemas de gran corrupción. Tocas un punto muy importante porque en México últimamente se ha estado hablando de que las instituciones electorales deben ser autónomas. En este caso, la justicia electoral en la lucha contra la corrupción debe fortalecerse a través de esa autonomía. Sin duda, autonomía es el punto base y el caso de Brasil fue exactamente eso, la capacidad de la Fiscalía de actuar con autonomía, porque si hay intervención de gobierno, de agentes políticos, económicos en esas instituciones, pueden fácilmente frenar cualquier investigación de casos más relevantes. Y eso es lo que vimos pasar en esos 12 países de ese gran esquema de Lava Jato. Yo podría decir que apenas 2 han reaccionado de una manera exitosa. Bueno, el primer Brasil que tuvo la capacidad de descubrir e investigar ese esquema y después Perú. Perú tuvo una gran investigación que avanzó y involucró a 4 expresidentes, ¿no? Hay presidentes en la cárcel, hay presidente prófugo en los Estados Unidos, hay uno que cometió suicidio, Alan García, y es un país que realmente demostró un avance institucional muy importante para dar respuesta a los grandes esquemas de corrupción, en que en todos los casos involucraba al sistema político, al sistema electoral. En el caso de los otros países hay dificultades de toda naturaleza. Hay países que no tienen autonomía suficiente, la mayoría de ellos. Hay países que no tienen capacidad técnica, entonces agentes de investigación, de aplicación de la ley, que no tienen la formación técnica para investigar y responder a esquemas de gran complejidad, como son esos casos de gran corrupción transnacional. Entonces lo que falta es capacidad de reacción ante la corrupción. ¿Cómo podríamos hacerle desde Transparencia Internacional? Nos tienes que dar algunas pistas a todos los países que estamos aquí involucrados en la red mundial. Sí, hay que estudiar los casos exitosos, ¿no? No puedo decir que mi país sea un caso exitoso exactamente en el confronto de la corrupción, porque todavía tenemos un problema gravísimo de corrupción. Pero los años recientes hemos tenido avances considerables en la capacidad de enfrentar ese problema. ¿Y cómo ha pasado ese avance? Por presión popular. Todo empezó con protestas perdón por el portuñol, con millares de personas, millones de personas en las calles. Multitudinarias, ¿no? Esa es una palabra difícil. Con esas protestas, en 2013, hubo una gran huelga de protestas populares, algo similar a lo que está pasando ahora en Chile. Exactamente. Sí, con esas protestas en 2013, fue justo antes del Mundial de Brasil, que la gente estaba enojada, frustrada con lo que veía de gastos públicos, con la construcción de estadios, reformas de estadios que se estaba construyendo en el medio de la selva, donde siquiera hay equipos de fútbol, mientras los hospitales, las carreteras, las calles... Asimetrías y cosas inexplicables. Inexplicables de esos gastos públicos y con mucha corrupción. Y eso enojó tanto a la gente que de repente se explotó un movimiento popular que tomó las calles de todas las capitales de Brasil, y con esa presión popular el gobierno tuvo que pasar leyes muy importantes en el Congreso
que permitieran que las instituciones se fortalecieran para reaccionar a la corrupción. Y otro aspecto... Bruno, si me permites, claro, vamos a ir a una pausa y nos quedamos con ese aspecto, porque ya dijimos autonomía, ya dijimos reacción de la sociedad y nos quedamos con este tercer aspecto que nos vas a revelar en el siguiente bloque. Yo soy Lucy Farías, le invito a que se quede aquí con nosotros en Justicia Electoral a la Semana, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Vamos y regresamos. Mucho tráfico, ¿verdad? Sí, joven, muchísimo. ¿Va a la escuela o qué? No, pero debería en lugar de estar aquí en el tráfico. ¿Le puedes subir al radio, por favor? La Escuela Judicial Electoral se adapta a tus necesidades. Por eso te ofrecemos cursos gratuitos en línea para que los puedas tomar desde tu computadora o celular. Para más información, visita www.te.gov.mx/eje. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Estamos de regreso, estamos precisamente, le comentábamos hace un momento, en el marco de la tercera plenaria de la Red Mundial de Justicia, en donde por supuesto participa el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y continuamos platicando con Bruno Brandao. Bruno, nos dejaste con un tercer punto ahí pendiente. Hablábamos de autonomía, hablábamos de reacción de la sociedad y un tercer punto, pues para combatir la corrupción, si es que lo podremos lograr algún día. Bueno, hay también un punto que es poco discutido, pero por lo menos en la experiencia brasileña, esa operación exitosa de Lava Jato fue muy importante, que es un cambio generacional, un cambio de generación de jueces y fiscales, agentes de la ley, que tenían otra visión del problema y de su capacidad de enfrentar ese problema. Las generaciones anteriores más o menos normalizaron el problema. La impunidad se volvió algo como un hecho natural y que no se podría cambiar. Y de repente una nueva generación de fiscales y jueces jóvenes, bien formados técnicamente, muchos estudiaron en universidades en Estados Unidos o Europa, otros países, y que sentía que podrían hacer algo distinto de las generaciones anteriores. Y es impresionante que una fuerza-tarea, un grupo de fiscales que se juntaron para investigar esses mega esquemas de corrupção, en un grupo de 14 fiscales, 13 tenían menos de 40 años. Entonces es importante ese aspecto también de formar nuevas generaciones de jueces, fiscales, agentes de la ley, capacitados técnicamente, pero también refrescados, con otra visión y que sintiéndose empoderados para dar una respuesta distinta al problema de la corrupción. Sin duda, y eso, esa nueva generación pues trae la tecnología, trae las redes sociales, como si hubieran nacido con ellas, ¿no? Ese es otro punto, dos puntos que son también muy relevantes. Uno, uso de tecnología. Para la transparencia. Transparencia y también para la investigación, el cruzamiento de bases de datos donde se puede identificar esquemas de corrupción casi por manera automática, por inteligencia artificial. Hoy hay mecanismos que pueden detectar esquemas de corrupción en contrataciones públicas, en los gastos electorales. Hay mecanismos, soluciones cada vez más avanzadas. La corrupción está avanzando con la tecnología, nuevos esquemas utilizando redes sociales, criptomonedas, y la lucha contra la corrupción tiene que utilizar y avanzar de la misma manera. Entonces, tecnología. Y otro punto muy relevante es la cooperación internacional. Exactamente. En el caso de la operación Lava Jato, ese gran caso en Brasil, fueron decenas, más de 40 jurisdicciones, países en el mundo que estaban en cooperación directa con los fiscales brasileños, intercambiando informaciones de manera ágil, directa, cooperando con las investigaciones.
Y por ahí, en ese punto de la cooperación internacional, podemos ahí ya ver la importancia de una red como esa, ¿no? La Red Mundial de Justicia Electoral, que pueda aprimorar los canales de cooperación entre agentes de control de los sistemas electorales. Es que qué importante que aquí estén más de 100 representantes de diversas organizaciones internacionales de 30 y tantos países. Esto, pues, deberíamos verlo como un juntar fuerzas, convocar a todas las fuerzas electorales de nuestro planeta, ¿verdad? Para hacer frente a lo que viene, Bruno, que es la corrupción, por un lado, esta transformación que están teniendo nuestras democracias, porque lo comentábamos en un principio, antes de empezar este programa, déjenme también compartirle, estamos viviendo una convulsión, una crisis democrática, es una realidad, podría haber otra ola de democracia, no sé ante qué estamos, Bruno. Hay estudios que dicen que el siglo XX foi o ciclo da transição democrática. Não? Foram mais de uma centena de países transitaram no século XX de regímenes autoritários a regímenes democráticos. Foram cerca de 100 países fizeram a transição democrática no século XX. O século XXI vai ser o stress test de las democracias. A ver, dinos lo más ciudadano. Algo más sencillo es transitar de un régimen autoritario para democracia. Algo más complejo es mantenerse democrático. Ya. Ese es el gran teste. Y el siglo XXI va a ser el teste de las nuevas democracias, ¿no? Si realmente logramos mantenernos democráticos. Y claramente la corrupción es un efecto que mina la credibilidad de los sistemas democráticos. El caso otra vez de Brasil, que conozco obviamente mejor, dentro de ese esquema de Lava Jato, durante el periodo, fueron 5 años de operaciones, de investigaciones, y la credibilidad del sistema democrático para la sociedad brasileña fue una medición entre 2015 y 2016. Cayó 22 puntos percentuales. En un año, una caída de esa magnitud. Y eso ha pasado en todo el mundo. Aquí en México también en uno de los niveles más bajos de confianza en el sistema democrático. Y por eso la importancia de una red como esa, ¿no? Que los sistemas electorales, los agentes, la justicia electoral pueda cooperar para encontrar soluciones, ¿no? Para fortalecer los sistemas electorales, principalmente contra las amenazas de la corrupción. Y otras amenazas también de que no necesariamente la corrupción tradicional, pero nuevos fenómenos como las fake news. Claro. ¿No? Entonces, si tienen la oportunidad de juntar aquí una centena por lo menos de países que trabajan esos mismos temas, Brasil, por ejemplo, puede saber cómo Estonia o como México, como Alemania ha dado respuesta al fenómeno de la corrupción, cómo han decidido los jueces cuestiones que están pasando en todas partes. Entonces pueden intercambiar decisiones, jurisprudencia y también mejores prácticas, claro, ¿no? Soluciones entre esos países. Es que, Bruno, hay que entender todo el concepto de red, ¿no? En un mundo global, en un mundo en el que ya somos una aldea, ¿no? Prácticamente, tener una red que cubra este mundo con tantos especialistas en materia electoral que se reúnan todos como en un gran momento para dar ideas, para proponer soluciones. Es que el problema ya no es de un país, el problema es mundial y la solución en todos lados es unir fuerzas, estar todos mano con mano. Exacto, y es algo muy importante, una iniciativa extraordinaria de México de crear esa red, ¿no? Es espantoso que no hubo antes una iniciativa como esa, ¿no? De unir los sistemas electorales. Y qué bueno que México dio ese paso pionero de formación de esa red. Como usted dijo muy correctamente, los desafíos son globales. Por lo tanto, las soluciones también tienen que ser
globales. Hoy las redes de criminalidad organizada afectan los sistemas electorales de manera sistémica y internacional. Y también las soluciones tienen que construirse a través de coaliciones internacionales para dar respuestas efectivas a esos desafíos internacionales, ¿no? Bueno, pues para resumir, porque ya tenemos solamente 2 minutos, Bruno, una conclusión final, un mensaje final en el marco todavía de esta red mundial en la que nos encontramos y que sin duda va a tener grandes resultados y vamos a ir aportando para que el futuro de nuestras democracias, el futuro de nuestros sistemas electorales esté seguro. Eu queria terminar com um mensagem positivo, não? Hablamos de tantas coisas negativas de corrupção e crime e tudo isso, pero há algo que diz respeito a nossa região, a América Latina, que é algo que temos muito especial, que é nossa gente. En una encuesta reciente de Transparencia Internacional, el Barómetro Global de la Corrupción, nosotros preguntamos a los ciudadanos si ellos creían que podrían hacer la diferencia individualmente en la lucha contra la corrupción. Y sabe que nuestros países, América Latina, fue el nivel más alto, extraordinariamente más alto que todas las otras regiones en el mundo, con una ciudadanía que cree en su papel y su potencial de luchar contra la corrupción. Entonces tenemos que utilizar esa fuerza social popular para hacer cambios reales, positivos en la lucha contra la corrupción y, claro, por la vía democrática. Eso vale oro. Lo que acabas de decir vale oro, porque no nos podemos olvidar de la ciudadanía. Claro. Qué bueno que lo trajiste a tema en este programa. Y bueno, Bruno Brandão es director ejecutivo de Transparencia Internacional de Brasil. Te queremos agradecer tu presencia en Justicia Electoral a la Semana, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Yo soy Lucy Farías. ¿Y qué le parece si vamos a conocer lo más destacado que ha ocurrido en materia electoral? Lo dejamos con un resumen. Al inaugurar la tercera asamblea plenaria de la Red Mundial de Justicia Electoral, el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe Fuentes Barrera, dijo que preocupan las desigualdades sociales, políticas y económicas entre países y regiones, pues han provocado una reducción en los niveles de apoyo a la democracia y a la cultura de la legalidad. Por su parte, el magistrado José Luis Vargas Valdés dijo que la Red Mundial de Justicia Electoral da respuesta a los desafíos que enfrentan hoy en día las Cortes Constitucionales y los tribunales electorales en las democracias para solucionar la corrupción y adaptar los sistemas electorales a las nuevas tecnologías, entre otros aspectos. La magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso participó en la tercera asamblea plenaria en la mesa titulada Acceso Igualitario a la Justicia Electoral y afirmó que las y los jueces deben asumir una visión incluyente porque están obligados a maximizar el acceso a la justicia de las personas en situación de vulnerabilidad. El magistrado Felipe de la Mata Pizaña dijo en su participación en la Red Mundial de Justicia Electoral que las sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cambian la vida de muchas personas, sobre todo cuando sus criterios favorecen a las mujeres, a las personas de pueblos y comunidades indígenas con discapacidad y que pertenecen a la comunidad LGBTIQ+.